conocer cuáles son las estructuras que conforman al ser humano deportista. Son 8 estructuras las que esta metodología nos define como parte del ser humano deportista, como parte del futbolista. Y vamos a ver también de qué manera van a impactar en el desarrollo del jugador, y vamos a ver también cómo podemos hacer para potenciar cada una de estas estructuras dentro de nuestro jugador. Lo fundamental de la clase de hoy es conocer cuáles son y cómo mejorarlas, con la finalidad de que puedas entrenarlas con tus jugadores en tus sesiones de entrenamiento. Sabiendo el objetivo del webinar, me presento rápidamente para los que no me conocen o por primera vez se conectan a un webinar del instituto. Mi nombre es Daniel Centeno, como te comentaba, soy entrenador de fútbol con licencia Conmebol FIFA. En el año 2013 inscribimos a Deportivo Esmeralda, que es mi club, en la Federación Peruana de Fútbol, y desde ese momento jugamos lo que es la Copa Perú o la tercera división aquí en Perú. Además, el año pasado fundamos el Instituto Esmeralda con el objetivo de despertar el máximo potencial en entrenadores y futbolistas, y justamente por eso es que traemos todo el contenido que venimos trayendo a lo largo de los webinars, capacitaciones, seminarios, especializaciones, cursos, etc. Además de trabajar con el Instituto Esmeralda, he trabajado en diversas asociaciones y en diversas instituciones a nivel nacional e internacional, donde he dictado cursos y también he participado como alumno, ya que me sigo capacitando. Asimismo, actualmente estoy trabajando en la escuela únicamente de Deportivo Esmeralda, tanto en masculino como en femenino. Ya dejé de trabajar para otros equipos, estuve trabajando un tiempo en algunos clubes, en las divisiones menores, perdón, de algunos clubes de la primera profesional, pero ya lo dejé y actualmente estoy enfocado 100% tanto en Deportivo Esmeralda como en el Instituto Esmeralda. Y además los invito a seguirnos en redes sociales, pueden encontrar clases, videos, ejercicios y mucho contenido para entrenadores de fútbol. Nos encuentran como Daniel Centeno DT en YouTube, en Instagram y en Facebook. Y bien, profes, esa es una pequeña introducción. El objetivo de estos webinars, de estas clases, es ayudarte a despertar tu máximo potencial como entrenador de fútbol. No pretendemos tener la verdad en el Instituto Esmeralda, simplemente queremos mostrarte lo que nos sirve a nosotros con el club y lo que a otros entrenadores les sirve a través de estas metodologías tan importantes como es en este caso el entrenamiento estructurado, para que tú de esta manera puedas tomar lo que más te sirve y lo que no, simplemente no utilizarlo. Ya cuando recibas este material, porque te vamos a enviar las diapositivas, cuando las recibas vas a poder leer algunos comentarios de exalumnos que han pasado por nuestra escuela y que pueden avalar un poco el trabajo que venimos haciendo. Y esa es la introducción, profes. Espero que puedas formar parte de la comunidad Esmeralda por mucho tiempo y que te mantengas al tanto de todas las formaciones que solemos sacar para ti. Y ahora sí, profe, empecemos con este tema de las estructuras del ser humano deportista. Lo primero que tenemos que preguntarnos para hablar de este tema es, ¿qué son las estructuras? Porque al final, si no entendemos qué son las estructuras, no vamos a poder entender nada de lo que viene más adelante. La primera pregunta que se nos plantea en este tema es, ¿qué son las estructuras de un ser humano deportista? ¿A qué se refiere esta metodología de entrenamiento cuando nos dice que el jugador está compuesto de 8 estructuras o de diversas estructuras? Se refiere a lo siguiente. Se refiere a que una estructura es la manifestación de un proceso interno del jugador, la cual se relaciona con otras para conformar a la estructura hipercompleja conocida como ser humano deportista. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, un proceso interno del jugador puede estar relacionado con su volumen de oxígeno. Por ejemplo, ¿qué tanto volumen de oxígeno tiene el jugador? Y esto se va a manifestar a través de su estructura condicional, porque su estructura condicional está relacionada con el volumen de oxígeno, está relacionada con la velocidad, está relacionada con la fuerza, etc. Entonces, los diversos procesos internos del jugador se manifiestan en estructuras. Otro ejemplo, el proceso interno del jugador que le permite dominar la técnica
se manifiesta en la estructura coordinativa, que es la relacionada con la técnica. En otras palabras, la estructura es una forma de agrupar los procesos internos del jugador con la finalidad de entrenarlos y desarrollarlos en nuestros jugadores. De esta manera, un jugador, como vemos en el esquema del lado derecho, un ser humano deportista, eso significa SHD, ser humano deportista, va a estar compuesto de 8 estructuras. Y estas estructuras van a influenciarse entre sí y van a influenciar al ser humano deportista para conformar a esta estructura hipercompleja. No es como antes que se decía el jugador es físico, técnico, táctico y psicológico. Para esta metodología el jugador es un conjunto de 8 estructuras y cada una de ellas, abarca un punto distinto. Para entender mejor esto de las estructuras, debemos estudiar primero una introducción de lo que es el entrenamiento estructurado, que es la metodología que te vengo contando, ya que en esta metodología se van a definir y clasificar las 8 estructuras del ser humano deportista. Para esto, como te digo, vamos a hacer una introducción de esta metodología para que entiendas de dónde viene esto de las estructuras, que como te digo, son los componentes de este ser humano deportista. Cuando hablamos de la metodología del entrenamiento estructurado, nos estamos refiriendo a una metodología de entrenamiento que está basada en el desarrollo de las diferentes estructuras del jugador de fútbol mediante la capacidad de autoorganización del ser humano. En palabras más sencillas, esta metodología de entrenamiento se encarga de desarrollar las 8 estructuras del jugador. A diferencia de metodologías como por ejemplo la periodización táctica que se encarga de desarrollar el modelo de juego, en este caso esta metodología se encarga de desarrollar al jugador a través del desarrollo de sus 8 estructuras. Esta metodología tiene sus inicios en el siglo XX y desde inicios del siglo XXI se viene aplicando en el fútbol, porque nace esta metodología como parte del entrenamiento en los deportes colectivos. El entrenamiento estructurado nace ahí y luego viene al fútbol gracias al profe Paco Seirulo, quien lo aplica en el Fútbol Club Barcelona. Y ahí es donde se empieza a conocer como microciclo estructurado. Pero finalmente el nombre verdadero o el nombre primero, digamos, es el entrenamiento estructurado. Y luego, cuando Paco Seirulo lo trae al fútbol, se le empieza a conocer como microciclo estructurado. Así que podemos usar ambos nombres cuando nos referimos a esta metodología en el fútbol. Ahora, vamos a ver un video que nos va a hablar un poquito más de esta metodología y vas a ver que en este video solamente se mencionan 6 estructuras. Y esto es porque hay 2 que normalmente se dejan de lado porque se trabajan fuera de la sesión de entrenamiento. Nosotros vamos a hablar en la clase de hoy de las 8, incluyendo esas 2 que casi no se mencionan. Y justamente tenemos la oportunidad de conocerlo porque cuando estudié la especialización en esta metodología lo hice con profes que han estudiado directamente con el profe Seirulo. Y justamente ellos ahondaron mucho en este tema porque estas 2 estructuras son muy importantes, pero se suelen dejar de lado. Ya las vamos a ver más adelante. Primero veamos el video introductorio del entrenamiento estructural. Vamos con el video. Luego de que se termine, por favor, profe Jordi, me activas el audio para continuar con la explicación. Vamos con el video, profe. El microciclo estructurado ha sido la guía de trabajo que ha marcado Paco Seirulo en el Fútbol Club Barcelona, comenzando con Johan Cruyff y continuando con Pep Guardiola. Al igual que la periodización táctica, el profesor Seirulo ha roto los moldes y ha provocado un cambio de paradigma en la concepción del entrenamiento de fútbol en los últimos años. Con su llegada a los deportes colectivos, encuentra que dentro del fútbol la preparación de los equipos se basaba en disciplinas como el atletismo o la halterofilia. A ojos de Paco Seirulo, esto resultaba incongruente ante un deporte donde el nivel de incertidumbre es alto y donde existe una alta complejidad al manejar el balón con los pies. De esta manera, el profesor entiende que cada deporte debe tener su propia preparación específica.
dando lugar a un nuevo paradigma del entrenamiento, creando el microciclo estructurado que se centra en el individuo y en el desarrollo del jugador como persona y como atleta. Se trata de analizar cómo la competición influye sobre este sujeto y trabajar aquellos aspectos que el jugador requiere para poder desarrollarse en ella. El profesor Seirulo plantea que el individuo está formado por diferentes estructuras. Estas estructuras son distintos niveles de complejidad del ser humano y que dichas se manifiestan durante el juego de forma conjunta. Estas estructuras son la estructura condicional, la estructura coordinativa, la estructura mental cognitiva, la estructura socioafectiva, la estructura emotivo-volitiva y la estructura creativo-expresiva. Estas estructuras deben relacionarse entre sí dentro de las tareas que se planteen en el entrenamiento, y deben manifestarse estos elementos en mayor o menor medida, puesto que la relación de todas estas estructuras dentro de las situaciones de entrenamiento será lo que haga crecer a cada una de ellas. Estas tareas del entrenamiento son las que el profesor denomina situaciones simuladoras preferenciales, que son condiciones de trabajo en donde hay determinadas preferencias sobre uno de los sistemas. Es decir, se plantean situaciones propias del juego donde se manifiestan todos los sistemas que hemos mencionado anteriormente y que pertenecen a las estructuras del individuo. Hemos podido comprobar que la metodología estructurada resulta un tanto diferente a la planteada por Víctor Frade, y que a pesar que en muchos aspectos son parecidos, sobre todo por su idea de tomar como referencia la competición, a la hora de plantear las tareas, el núcleo de entrenamiento no es igual, puesto que una se basa en el modelo de juego y otro en el individuo. Bien, profes, ahí tuvimos una explicación un poquito mayor, digamos, de esta metodología, que como ya se mencionaba, se utiliza o nace entendiendo que el fútbol es un deporte complejo, que no lo podemos entrenar únicamente de manera analítica o únicamente teniendo en cuenta ejercicios de fuerza o de atletismo, sino que debemos integrar estos entrenamientos para aplicar también metodologías, digamos, que permitan al jugador desarrollarse de manera integral. Y en eso es que nace esta metodología del entrenamiento o microciclo estructural. Bien, ya nos mencionó el video también cuáles son estas 6 estructuras, pero veamos también cuáles son las 2 adicionales que te comentaba. Dentro de las 8 estructuras vamos a tener la siguiente: la condicional, la coordinativa, la cognitiva, la socioafectiva, la creativo-expresiva, la emotivo-volitiva, la bioenergética y la mental. Y vamos a estudiar una a una cada una de ellas, porque como ves, estas 2 últimas, tanto la bioenergética como la mental, no se mencionaron en el video anterior. Así que empecemos a hablar una a una de cada una de estas estructuras que componen al ser humano deportista. Primero hablemos de la estructura condicional. Y en algunos de estos vamos a poner algunos ejemplos con video, pero empecemos ahora con la estructura condicional. Esta es bastante sencilla de entender. La estructura condicional se relaciona con las capacidades motrices y físicas del jugador. Aquí se debe hacer énfasis en entrenar o lo físico o lo motriz según la etapa de desarrollo del jugador. Para esta metodología, la estructura condicional se trabaja en las etapas iniciales desarrollando la motricidad y luego en las etapas más avanzadas desarrollando el aspecto físico. Obviamente, hay ciertos componentes de acuerdo a las edades. Cuando se entra en mayor detalle, digamos, se puede profundizar más en esto y lo vamos a ver en las especializaciones, en los talleres de especialización, pero con lo que quiero que te quedes ahora en el webinar es con que el énfasis sobre qué entrenar está entre motricidad y físico. Para esta estructura solamente hay esos 2 puntos. Y además, si nuestro jugador tiene bien desarrollada la estructura condicional, va a tener un plus para ganar o destacar en acciones individuales. En el club, por ejemplo, tenemos un chico
que no tiene dribbling, no tiene 1 contra 1, no tiene regate, pero gana la banda siempre porque tiene mucha velocidad. Y como es alto, tiene trancos largos y sabe correr. Y siempre gana la banda. O bueno, ahora estos últimos partidos su nivel ha bajado, pero siempre ganaba la banda. Entonces, la estructura condicional es una manera de destacar en acciones individuales a pesar de no tener, digamos, gestos técnicos tan eficientes, que lo vamos a ver más adelante. Pero solo con una buena estructura condicional, como ves, puedes destacar en acciones individuales, tranquilamente. O otro ejemplo de esto es cuando tenemos un central rápido que sabe hacer las coberturas. Es un claro ejemplo de estructura condicional. Cuando eres rápido para hacer las coberturas como central, tienes una buena estructura condicional. Y además, un buen desarrollo de esta estructura obviamente le va a permitir al jugador tener una buena condición física. Estructura condicional buena es sinónimo de buena condición física. Van de la mano ambos aspectos. Y esto en cuanto a la estructura condicional que debemos entrenarla y desarrollarla en nuestro jugador, dependiendo de su edad, de su etapa formativa, pasando por su motricidad y llegando a un buen estado físico. Luego de esta estructura condicional, que es bastante sencilla de entender, pasamos a la siguiente, a la estructura cognitiva. La estructura cognitiva está relacionada con el aspecto táctico del juego. La estructura cognitiva se refiere a 2 puntos fundamentalmente: a entender el juego y a la toma de decisiones. ¿Por qué te digo que estos 2 aspectos? Porque normalmente se le juzga, por ejemplo, al jugador de haber tomado una mala decisión dentro del campo, pero de repente tú en el entrenamiento no has trabajado la toma de decisiones en esa situación. Entonces, si tú no lo ayudas al jugador a entender el juego, luego la toma de decisiones no va a ser eficiente, a menos que el jugador ya sepa el juego o que por su propia naturaleza lo comprenda, porque hay jugadores que comprenden el juego por naturaleza. Pero ¿a qué quiero llegar? A que la estructura cognitiva no solamente es, como muchas veces he visto que se cree, que es trabajar, por ejemplo, con rondos en juegos de posesión. Y claro, ahí puedes trabajar la toma de decisiones, es verdad, pero recordemos que para que dentro del campo haya una buena toma de decisiones, previamente el jugador debe entender el juego. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el club, como los chicos están en una etapa inicial de formación, les estamos enseñando las salidas por banda con los centrales y luego los marcadores, ¿no? Y luego los volantes de segunda línea y salir por la banda, haciendo paredes o desdoblando. Eso les estamos enseñando. Entonces, si dentro del entrenamiento trabajamos la salida por las bandas y les hacemos entender que cuando salimos por banda es más fácil llegar al otro lado y lo entrenamos y hacemos que lo entiendan dentro del entrenamiento a través de una progresión metodológica. ¿Qué significa? Primero lo trabajamos de manera más analítica, luego de manera más real y luego ya lo trabajamos prácticamente en un partido real. Si hacemos esto, el jugador entiende el juego. Esto lo hacemos en el club. Entonces, ya cuando estamos en un partido y el jugador toma una mala decisión, es decir, en lugar de salir por la banda, quiere salir por el centro, ya el problema nos podemos dar cuenta que nace porque hay un mal entendimiento del juego, no por una toma de decisiones. A eso quiero llegar, a que tenemos que saber diferenciar cuándo sí le estamos enseñando al jugador y por lo tanto el problema viene de toma de decisiones y cuándo no le estamos enseñando al jugador y por lo tanto el problema viene de entendimiento del juego. Pero son 2 aspectos muy distintos y que vamos a profundizar un poquito más adelante, porque debemos entender esta parte. Hace medio año, tal vez un poquito más, casi 8 meses, 9 meses, tuvimos la suerte en el club de tener la visita del profe Carlos Ruiz, un profe colombiano
un entrenador especializado en el entrenamiento neurocognitivo. Más adelante te voy a poner unos videos de él. Y justamente él nos hablaba que el entrenamiento de la estructura cognitiva es el futuro del fútbol. Él trabaja con algunos clubes de la primera profesional y con algunos jugadores profesionales de Colombia en el aspecto neurocognitivo. Entonces es un punto en el que debemos empezar a aprender más para poder trabajarlo con nuestros jugadores, ya que una buena estructura cognitiva le permite al jugador captar, identificar y tratar la información relevante que recibe mientras está jugando o practicando el deporte. ¿Qué significa? Un jugador con una estructura cognitiva bien desarrollada no solamente está atento al balón, sino también al rival cercano y al rival lejano, y está leyendo el juego constantemente para saber qué va a hacer el rival y tratar de anticipar lo que va a hacer el rival. Te pongo un ejemplo. Con los chicos, como te comentaba en el club, trabajamos la parte táctica y les enseñamos, por ejemplo, que los defensas tienen que salir a sostener la acción de los volantes. Es decir, si la volante sube, la defensa no se puede quedar atrás, tiene que subir con la volante, sosteniendo las acciones. ¿De qué se dio cuenta un chico de la sub-16? De que el rival no estaba saliendo a sostener la acción de la volante. La defensa del rival se quedaba y se generaba un hueco entre la volante y la defensa. ¿Qué hizo este chico? Recuperó una pelota e hizo una conducción hacia ese hueco en velocidad y prácticamente quedó solo y pateó al arco. Y cuando le preguntamos fuera del partido, le dijimos, ¿por qué hiciste eso? Porque era central, era un defensa central que pasó al medio campo, llegó a 3/4 de campo y remató al arco de larga distancia e hizo un gol. Y le preguntamos, ¿por qué hiciste eso? Si no saliste de tu zona, digamos, no era tu función hacer eso, ¿por qué lo hiciste? Y nos dijo que justamente leyó el partido y vio que la defensa no sostenía, vio el hueco, vio que se repetía, entonces cuando tomó el balón fue e hizo eso. Así de importante es tener una buena estructura cognitiva, te permite hacer que un jugador sea inteligente para jugar. Y eso es finalmente lo que queremos, que el chico sepa decidir dentro del campo en función a lo que le estás enseñando, siempre en función a lo que le estás enseñando. Entonces, si queremos desarrollar esta estructura cognitiva, debemos recordar que debemos pasar primero por un entrenamiento contextualizado. ¿Qué significa? Entrenar al jugador contextualizando lo que queremos. Yo quiero salidas por banda, ok, entreno las salidas por banda. No es simplemente le hago rondos toda la semana a mi jugador y luego lo quiero que me entienda dónde estar parado dentro del campo. No es así. Contextualicemos los entrenamientos, enseñémosles a entender el juego y dentro de ese entrenamiento contextualizado ellos van a tomar decisiones, como puedes ver ahí en la flecha. Toman decisiones y esas decisiones les ayudan a entender el juego. Es un proceso que ellos deben seguir. Y como ya hablamos de lo que es entender el juego y el entrenamiento contextualizado, ahora hablemos de la toma de decisiones, que ya entendiste que debe ir en función a lo que entrenaste y a lo que quieres con tu equipo. Entonces, en función a eso se toman decisiones. Pero la toma de decisiones también es un proceso. La toma de decisiones no es simplemente decido algo y ya. Los estudios ahora ya lo han definido como un proceso. Y este proceso tiene 4 etapas. Hoy vamos a ver cómo estudiar una de estas etapas. Sería muy largo ver las 4, pero de hecho en el taller de especialización se va a profundizar más en esto. Entonces, ¿cuáles son estas 4 etapas? Primero, observar el estímulo. Esto significa que el jugador, por ejemplo, ve que el marcador derecho subió o el jugador ve, por ejemplo, que el delantero hizo un desmarque. Eso es ver un estímulo, observar algo que sucede. O recuperamos la pelota o la perdimos, no lo sé. Luego el jugador procesa el estímulo en el cerebro. ¿Esto qué significa? Que es el tiempo entre lo que ve y lo que piensa que va a hacer frente a ese estímulo. Ok, vi que recuperamos el balón. ¿Cuánto tiempo me tarda decidir que tengo que subir a atacar con mi defensa, con mi volante, perdón? Eso es procesar el estímulo. El tiempo que te toma decidir. Luego enviar la respuesta es, ok, decidí
¿Y ahora qué hago? Porque hay jugadores que se quedan congelados. Y luego tú le dices, ¿qué pasó? Algunos te pueden decir, no sabía qué hacer, pero otros te dicen, profe, sí sabía qué hacer, pero no sé, me quedé quieto. Y es porque la tercera etapa, el enviar la respuesta, no está bien desarrollada. Y por último, luego de que envías la respuesta, inicias la acción motora, ¿no? El jugador realiza aquello que quiere hacer: correr, saltar, marcar, anticipar, agrandar, etc. Pero de esto se trata la toma de decisiones, de un proceso. Entonces, lo que nos decía, por ejemplo, el profe Carlos Ruiz, del que te comentaba, era de que esto se trabajaba por partes. Y cuando vino, nos hizo un trabajo para desarrollar la primera de estas etapas, el estímulo, el ver el estímulo, que se conoce también como el pre-scanning. Y este pre-scanning se desarrolla a través de diversos ejercicios. Vamos a ver primero un ejemplo con unos implementos un poco más modernos, que no siempre se pueden obtener, que de hecho eran del profe que los trajo para la clase. Y luego vamos a ver cómo se puede hacer la variante con implementos que seguramente todos podemos obtener. Así que vamos con el video, vamos con el ejemplo del desarrollo del pre-scanning, que como te comentaba es la parte inicial de la toma de decisiones. Vamos a ver el video. Entró enseguida, el segundo. Vamos, apaga, dale. Ahí, toma, controlo paso. Tac, tac, picaste. Enseguida, el segundo. Apaga. Eso, toma. Controlo, paso el otro, vamos. Apaga. Enseguida. Apaga primero. Toma. Vamos, dale. Eso, apaga. Izquierda. Picaste, dale. Enseguida, vamos, enseguida. Toma. Ok, derecha. Eso, vamos, pica. Tranquila, mira. Fíjate. Entró la paso. Tac. Enseguida, al centro. Eso, izquierda. Fíjate. Enseguida, vamos. Ahí. Izquierda. Enseguida. Vamos, eso, toma. Mira, vamos. Eso, toma. Dale, enseguida. Enseguida. Apaga, controlo paso. Ay, mira, eso. Entre más rápido. Ojo, controlo paso. Bien, profes, aquí el objetivo, ¿cuál era? Era que el jugador identifique dónde estaba el estímulo, dónde estaba la luz, previo a realizar la acción técnica, que es el pase. Entonces, ese era el trabajo, visualizar el estímulo previo al pase. Por eso el profe los apuraba, ¿no? Y les decía, entren rápido, porque la idea es que el jugador estuviera viendo de frente, apareciera la luz y girara a tocarla, ¿no? Es un poco el trabajo. ¿Cómo se hace la variante con materiales que tenemos todos? Porque esas luces no las tenemos todos. La variante es trabajando con conos de colores, como podemos ver en este video que les voy a mostrar. Verde. Naranja. Me lo regalo. Verde. ¿Para dónde? De nuevo. No, el que me dio por el otro lado estaba mal. Dale. Vamos. Eso, Verde. Ahí, mira. Verde. Mira tu espalda, mira adelante enseguida. ¿Son 4? Eso. Mira enseguida hacia adelante. Hacia adelante, eso. Cada 5 cambia. Habla, Ronald. Nada más. Ahí podemos ver esa variante con los conos, y la idea es ir acostumbrando al jugador a siempre girar el cuello al momento de tener el balón o antes de recibirlo,
con la finalidad de que identifique a posibles receptores o posibles rivales. Es un trabajo sencillo que todos podemos aplicar incluso en nuestros entrenamientos. Y eso en la estructura cognitiva. Pasemos a la siguiente estructura. La estructura coordinativa. La estructura coordinativa está relacionada con la ejecución de acciones técnicas, con el pase, con el dribbling, con el regate, con el control, con el cabezazo, el disparo, etc. Con todas las acciones técnicas. Pero además, esta estructura está relacionada con el desplazamiento del jugador en relación a cómo se mueve y cómo lateraliza. ¿Por qué? Porque hay jugadores que pueden tener buenos gestos técnicos, digamos, pero caminar, digamos, de una forma que no es la idónea. Por ejemplo, ¿no? Todos conocemos algunos jugadores que caminan con los pies hacia adentro. Entonces, esta estructura coordinativa habla de ambos aspectos, del que también relacionas las acciones técnicas y el que también te desplazas dentro del terreno de juego. Y ambos aspectos se desarrollan a través del desarrollo de la estructura coordinativa. La forma más sencilla de hacerlo, digamos, o inicial de hacerlo en las etapas más tempranas, es a través de circuitos o drills técnicos donde el jugador ejecute los diversos gestos técnicos, pero ya cuando el jugador empieza a crecer, es importante incluir las acciones técnicas en mayor realidad de juego. Además, esta estructura coordinativa le va a permitir al jugador ejecutar los movimientos, sean cuales sean las condiciones del entorno en las que deba realizarse. Un jugador con una buena estructura coordinativa nunca se queja por cómo esté el balón, cómo esté el campo, o etc. Un jugador que en cualquier entorno puede jugar fácilmente, porque puede moverse fácilmente en cualquier entorno y puede dominar el balón en cualquier entorno. Y además, una buena estructura coordinativa pretende lograr gestos técnicos eficaces por parte del futbolista. Eso es la estructura coordinativa. Luego tenemos la estructura socioafectiva. La estructura socioafectiva, y aquí vamos a detenernos un poco porque es importante, tiene que ver mucho con la relación e identificación con los compañeros y el rol que ocupa cada uno en el equipo. Una buena estructura socioafectiva, digamos, en un jugador, es una estructura en la cual, es un jugador el cual sabe comunicarse con sus compañeros, el cual sabe solucionar los problemas que puedan haber en el grupo, el cual sabe liderar a los jugadores. Ese es un jugador con una estructura socioafectiva bien desarrollada. Es aquel que sabe relacionarse con el jugador. Y para lograr esto, nosotros como entrenadores jugamos un papel muy importante. Si nosotros no tenemos una buena gestión de grupo y no sabemos cómo manejar al jugador, va a ser imposible que logremos que el jugador desarrolle esta estructura socioafectiva. Te cuento un ejemplo de un chico del club con algo que está sucediendo. Este chico no tiene una buena estructura socioafectiva porque no sabe relacionarse de manera correcta con sus compañeros y no porque sea tímido. Ojo, muchas veces se cree que si no tienes una estructura socioafectiva es porque eres tímido, callado, y no es así. Es parte de sí, pero también puede ser porque puedes relacionarte muy bien con los demás, pero de una forma negativa. ¿Qué significa? Que con unos te llevas bien y con los otros no, que quieres hacer un grupito. Ese grupito significa que no tienes una buena estructura socioafectiva porque no sabes relacionarte con todos tus compañeros. Nos pasó esto con un chico del club. ¿Cómo rompimos esto? Como vieron algunas situaciones que no eran adecuadas, ya que hubieron malos comentarios hacia un chico del club, ya que hubieron malos comentarios o palabras inadecuadas a ese jugador, se le sancionó, pero sin avisarle de la sanción. ¿Qué se hizo? Simplemente llegó el fin de semana
y no jugó el chico. Y no jugó. Y luego de que no jugó, siendo un chico que normalmente es titular, se acercó y recién preguntó qué estaba pasando. Entonces, de esta manera, manejamos al jugador para enseñarle cómo tiene que relacionarse. Pero si nosotros fuéramos unos entrenadores en el club sin una buena gestión de grupos, simplemente dejaríamos eso pasar y no tomaríamos acción. Por eso digo que es muy importante que tú como entrenador gestiones bien al grupo, impongas las sanciones que debas imponer y felicites de la manera que debas felicitar al grupo para lograr unirlo y desarrollar esa estructura socioafectiva. Una buena estructura socioafectiva en el jugador le permite tener calidad y estabilidad en sus relaciones interpersonales, las cuales, como todo grupo humano, se van a fundamentar muchas veces en el sentimiento o en el afecto que pueden tener ellos con sus compañeros. Con algunos, obviamente, se van a llevar mejor que con otros, pero con todos tiene que haber un mínimo de respeto, un mínimo de lealtad, un mínimo de compañerismo. Ya que si no hay esto, dentro del entrenamiento o del partido se va a notar y no va a ser el mejor equipo que puedas tener. Entonces, algo que también es importante para desarrollar esta estructura es que debemos comprender en qué etapa formativa se encuentra el futbolista. No va a ser lo mismo trabajar con chicos de 12 años y la manera de sancionar y la manera de enseñar y la manera de transmitir un mensaje a un grupo de chicos de 12 años que a un grupo de chicos de 15, que a un grupo de 18, que a un grupo de 20, etc. Es muy importante para desarrollar esta estructura socioafectiva, al igual que todas las otras, pero sobre todo esta de aquí, comprender la etapa formativa en la que se encuentra el jugador. No podemos expresarnos igual, actuar igual o disponer igual sin considerar, por ejemplo, si el jugador tiene 12, tiene 10, tiene 15 o tiene 18. Hay mucha diferencia en muchos aspectos y debemos considerarlos al momento de gestionar el grupo para desarrollar una buena estructura socioafectiva en el jugador. Y eso en cuanto a esta estructura. Luego tenemos la estructura creativo-expresiva, que es una estructura que normalmente se puede relacionar con aquellos jugadores gambeteros, con aquellos jugadores que saben hacer un buen 1 contra 1, con aquellos jugadores que saben hacer fintas, regates, etc. Sin embargo, también se relaciona con la facultad de inventar jugadas a nivel defensivo. Estoy seguro que muchas veces hemos visto cómo hay defensas que saben meter la punta del pie en el momento exacto para anticipar al rival, o que saben ganar la posición del balón y anticipar al rival para robarles el balón. Hay muchas veces en las que vemos cómo se inventan jugadas a nivel defensivo, no solo ofensivo. Entonces, lo primero que hay que entender en esta estructura creativo-expresiva, que no es propia solamente de los atacantes, también de los defensores. Siempre que tengan la capacidad de inventar jugadas a nivel ofensivo y defensivo, de hacer algo fuera del libreto, fuera de lo común, a nivel ofensivo o a nivel defensivo. Eso es tener una estructura creativo-expresiva bien desarrollada. Grandes ejemplos, jugadores como Ronaldinho, jugadores como Maradona, jugadores gambeteros, jugadores que era imposible quitarles la pelota en un 1 contra 1. Eso es una gran estructura creativo-expresiva. Pero, además, esta estructura creativo-expresiva está relacionada con la capacidad de expresar esto en cualquier competición y en cualquier entrenamiento. Hay chicos muy buenos que tú lo ves jugando en su barrio, en su distrito, en su localidad, muy bien, pero los llevas a un club o los pones en otro campo o en otro lugar que no conocen o con gente que no conoce y no es capaz de expresar toda su creatividad. Entonces, ese jugador no tiene bien desarrollada la estructura creativo-expresiva, porque si no sería capaz de expresar su creatividad en cualquier espectro, en cualquier lugar, en cualquier momento y contexto. Eso es parte de la estructura creativo-expresiva. Esta estructura construye las formas de comunicación que son útiles, necesarias
e identificadoras del juego y la forma de vivirlo e interpretarlo. El yo del jugador hacia el equipo. ¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, hay jugadores, y nos pasa también en el club, hay un chico que siempre que tiene la pelota quiere hacer una gambeta, siempre. Y a veces no la tiene que hacer, a veces es innecesario que lo haga. Estamos tratando de trabajar eso, pero claramente este es un chico con una estructura creativa expresiva bastante desarrollada. La cognitiva no la tiene desarrollada, porque no entiende el juego y todavía no hace una buena toma de decisiones. Pero la creativa expresiva sí la tiene desarrollada, porque siempre hace la gambeta, siempre hace el enganche, siempre quiere tener la pelota, entonces se expresa en su creatividad, en su yo hacia el equipo, sin importar la condición, sin importar el rival, sin importar en qué posición está jugando, sin importar si está en la sub-18, en la sub-21, siempre hace lo mismo el chico. Entonces, es una estructura creativa expresiva desarrollada, pero una cognitiva no desarrollada. Y además, lo que nosotros como entrenadores debemos hacer es crear una cultura que propicie esta creatividad, tanto en los entrenamientos como en los partidos, pero siempre según el contexto de cada equipo. Decirles, miren chicos, según nuestro modelo de juego, en la zona 3, en esta parte y en esta parte son libres de intentar el 1 contra 1, de mostrarse expresivos. Pero aquí en la zona 1, no, aquí nada de acciones divididas, hacerla simple, salir rápido y si no se puede, la despejamos. Por ejemplo, decirle al jugador dónde sí mostrar su creatividad y dónde hacer un juego simple. Esto lo ayuda mucho a tener la confianza de saber y decir, no, el profe me ha dicho que aquí sí puedo, aquí no, pero aquí sí puedo. Entonces, de esa manera lo liberas un poco en cuanto al espacio que tiene para tomar las decisiones. Y eso en cuanto a la estructura creativo-expresiva. La sexta estructura, antes de pasar a las otras dos, que casi no se mencionan. La estructura número 6 es la estructura emotivo-volitiva. Esta estructura emotivo-volitiva se relaciona con la voluntad del jugador para entrenar y jugar al fútbol. Está relacionada con su voluntad, sus ganas, qué tanto quiere entrenar, qué tanto quiere jugar. Esta estructura emotivo-volitiva se relaciona mucho con cómo se siente el jugador, qué estado de ánimo tiene, está feliz, está triste, se peleó con alguien, se peleó con la enamorada, se peleó con el enamorado, con el amigo, con la amiga, etc. Está cansado, está estresado, etc. Todo eso afecta en cómo el jugador tiene voluntad para entrenar y jugar. Hay jugadores que les pasa un problema y no quieren ir a entrenar un mes. Hay jugadores que les pasa un problema y al día siguiente están primeritos en el entrenamiento. Hay jugadores que frente a un problema se derrumban y hay jugadores que frente a un problema se potencian. Todos son muy distintos, pero una buena estructura emotivo-volitiva, una estructura emotivo-volitiva bien desarrollada es aquella en la cual, sin importar lo que sucede, tú continúas expresándote a través de esfuerzo y dedicación para obtener los objetivos que quieres, más allá de tus emociones, de tus sentimientos, de tus estados de ánimo. Y desarrollamos esta estructura potenciando la confianza y la automotivación del jugador. Si hacemos que el jugador aumente su confianza, confíe más en él, crea más en él, el jugador, más allá de lo que le pase, va a tener la voluntad de seguir. Y si hacemos que el jugador aprenda a automotivarse a través de herramientas como el diálogo interno, a través de herramientas como la ruptura del síndrome del impostor, que son herramientas propias, digamos, para trabajar esta estructura, vamos a poder desarrollar su automotivación y por lo tanto su estructura emotivo-volitiva. Esta estructura tiene mucho que ver con el aspecto personal del jugador, el cómo gestiona su vida personal para que no afecte en la voluntad que tiene de entrenar y de jugar. Eso es la estructura emotivo-volitiva que también debemos considerar. Como te decía, esta metodología deja de ver al jugador como físico, técnico, táctico y psicológico y empieza a verlo como un compuesto de 8 estructuras. Ya hemos estudiado las 6 primeras. Veamos las 2 últimas
que casi no se mencionan cuando se habla de estos temas. La estructura bioenergética. La estructura bioenergética está relacionada con todas las vías energéticas del jugador, de ahí su nombre. Estas vías energéticas, ¿cuáles son? Son todas aquellas que le dan energía al jugador. Dormir bien, o sea, una correcta alimentación te da energía. Un correcto descanso te da energía. Respirar correctamente te da energía. Estirar correctamente te da más energía. Dormir temprano te da más energía. Dormir tus horas te da energía. Hacer estiramientos, hacer sesiones de rehabilitación, ponerte hielo luego de entrenar. Todo, absolutamente todo lo que mejore, así sea lo más mínimo, al jugador y le dé más energía, forma parte de la estructura bioenergética. Y mientras más desarrollada esté, más profesional es nuestro jugador. Esta estructura lo que hace es aportar y renovar la energía para que todas las otras estructuras se desarrollen. Si no comemos bien, no dormimos bien, perdón, si el jugador no come bien, no duerme bien, no descansa bien, etcétera, no mejora. No mejora en lo cognitivo, no mejora en lo coordinativo, no mejora en lo condicional, no mejora en nada. Y si mejora, mejora muy lentamente. Por eso es muy importante desarrollar la estructura bioenergética, la cual se desarrolla gracias a lo que se conoce como entrenamiento invisible. El entrenamiento invisible es principalmente dormir bien, comer bien, descansar bien, que dormir y descansar es muy diferente. Dormir es cuando estás en la noche con los ojos cerrados y no te acuerdas de nada. Descansar es, digamos, después de entrenar, estar en casa, ponerte hielo, no salir a caminar, no salir con los amigos, etc. Eso es la diferencia. Y ahora, está muy poco desarrollada porque casi no se considera. Lamentablemente por eso vemos futbolistas que son tan pocos profesionales aquí en Sudamérica, sobre todo, porque esta estructura bioenergética casi no se habla. ¿Y por qué? Porque no se trabaja en el entrenamiento. Lamentablemente al entrenador aquí le importa solamente lo que pasa en las 2 horas de entrenamiento y no lo que pasa fuera de. Pero esta metodología nacida en España nos dice justamente que no, que debemos trabajar esta estructura bioenergética para tener jugadores más desarrollados. Esta estructura bioenergética es tan importante como tener buena técnica, como tener comprensión del juego, como tener toma de decisiones. Todo eso es tan importante como esto. Todo es igual de importante. Y ahora, la última estructura que vamos a estudiar es la estructura mental. La estructura mental está relacionada con la capacidad de autoorganización del jugador, ese es el nombre que se le da en esta metodología, de sus otras estructuras. ¿Qué es autoorganización? Es desarrollo. Esta estructura te dice qué tan capaz es el jugador de desarrollar sus otras estructuras. Hay jugadores que son débiles mentalmente. Hay jugadores, y esto no está relacionado con su voluntad, esto está relacionado con su debilidad a nivel psicológico para lo que es el fútbol. Te pongo un ejemplo. Un jugador se falla un gol en un partido claro, un gol claro que te puede dar el triunfo de un partido, se lo falla y antes, o sea, se lo falla en el minuto 15, digamos, y todo el resto del partido se queda bajoneado pensando en lo que pasó. Eso es tener una estructura mental poco desarrollada. No tiene que ver con tus emociones, con tus sentimientos, fuera de, no. Eso es lo emotivo volitivo. Lo mental tiene que ver con cómo la psicología del jugador lo afecta en su capacidad para mejorar como futbolista. Si te fallas un gol y te bajoneas, no tienes todavía la capacidad de seguir mejorando, porque no tienes la capacidad mental de salir de esa acción. Entonces, esta estructura mental
se desarrolla con el trabajo de la mente del futbolista. Aquí es fundamental el psicólogo deportivo o el coach deportivo. Ellos son quienes ayudan principalmente a desarrollar esta estructura. Ahora, nosotros como entrenadores podemos hacer lo nuestro y trabajarla también, pero es fundamental siempre que se pueda un psicólogo o un coach deportivo. Y esta estructura mental es la combinación de facultades cognitivas que posibilitan la evolución de todo lo que influye en nuestro existir. En otras palabras, si la cabecita del jugador está bien, va a mejorar en todas sus otras estructuras. Si su cabeza está en otro lado, como siempre le digo a los chicos, si ellos están pensando en qué van a hacer después de entrenar, si ellos están pensando en salir el fin de semana, etcétera, no tienen la mentalidad suficiente para ser jugadores. Estructura mental débil. Eso es lo que tenemos que analizar. Eso es lo que nos dice esta metodología. Dejemos de ver al jugador como algo tan básico como patear bien una pelota. Jugador de fútbol. Es mucho más que eso. Y como podemos ver, ya hay una metodología que nos muestra el camino, que nos dice el jugador de fútbol es un conjunto de 8 estructuras y las 8 son igual de importantes para lograr hacer que lleguen a la más alta competencia del fútbol, al fútbol profesional. Eso es la importancia de conocer estas estructuras y sobre todo saber cómo desarrollarlas, que es un poco de lo que vamos a hablar en el taller de especialización de esta metodología que te voy a contar más adelante.